La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También hay una red de emisoras amigas que se unen a esta transmisión: Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, Metagua, los podcasts que nos ponen todo el Perú y el mundo, y también tenemos los aplicativos móviles de la página web. Bien, vamos a empezar el programa. Rosa María ya nos está esperando, mil disculpas por la demora. Hoy día hay un tráfico muy fuerte porque me parece que están controlando en todas las avenidas y nuestro equipo ha tenido ciertos percances para llegar a la radio. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. El periodismo está de duelo. Hoy día han fallecido dos periodistas muy queridos, Manuel Sánchez, que ha trabajado muchos años en TV Perú y Radio Nacional, y Mario Bucana, al cual le conocían como Mario Ley Bucana, Panamericana TV. Según las informaciones que tenemos, ambos víctimas del coronavirus. Una tristeza para todo el periodismo nacional, sobre todo para los que trabajaron directamente con ellos. No fue mi caso, pero sí comparto el sentimiento de todos mis colegas periodistas por esta partida. Lo que nos vuelve al tema, que ha sido el único tema de noticia en los últimos 2 meses. De lo único que hablamos es de esto, y cuando vemos partir a gente de nuestro mismo trabajo, pues evidentemente nos llama a la reflexión, como lo están haciendo los policías, los médicos, los bomberos, los miembros de las Fuerzas Armadas. La gente que está trabajando en las calles está muriendo primero. Y esto hay que tenerlo muy presente hoy, donde nos van a contestar nuestras preguntas de ayer, Abel. El presidente se reúne nuevamente hoy y va a escuchar informes de todos los ministros y los sectores involucrados para decidir qué hace con nosotros, los que no salimos a trabajar el lunes, si seguimos o no seguimos en aislamiento social obligatorio con toque de queda, o si continúa el estado de emergencia, diferenciando claramente las instituciones. Yo creo que hay que explicar jurídicamente que hay una diferencia entre una emergencia sanitaria y un estado de emergencia, y que incluso dentro del estado de emergencia se puede restringir uno de los 4 derechos a suspenderse y no necesariamente todos. Y voy a explicarlo para que todo el mundo lo tenga más o menos claro. El estado de emergencia es una institución constitucional. Está en la Constitución, artículo 137. Se utiliza para varias circunstancias. Perturbación del orden público ha sido la causa más común en el Perú. Y obviamente estado de calamidad, que es en la situación en la que estamos ahora. Terremotos, en fin, cualquier desastre. Y esta vez es una emergencia sanitaria. ¿Qué pasa en el estado de emergencia? El presidente puede suspender o restringir el ejercicio de 4 derechos constitucionales: tránsito, reunión, detención sin mandato del juez, ¿no?, y sin flagrancia, e inviolabilidad del domicilio. En una emergencia como esta, esos 4 derechos han sido restringidos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la restricción al derecho a reunión hoy es absoluta. Está prohibido hacer reuniones. Muy bien. En cuanto a la libertad de tránsito, está restringida, porque durante las horas del toque de queda, digamos que es absoluta, pero durante las horas en que no hay toque de queda, se permite un desplazamiento, limitado, pero se permite. El derecho a la inviolabilidad del domicilio se va a respetar siempre
que la razón por la cual se viole el domicilio no tenga relación directa con la pandemia. Es decir, la policía puede romper una puerta de entrar a una casa si es que dentro de esa casa hay un problema sanitario. Por ejemplo, hay un fallecido de COVID, nadie sabe que está ahí, y los vecinos creen que hay una persona muerta, no hay ningún problema. Igual, la detención de personas en toque de queda, sin mandamiento escrito ni motivado por el juez, ni flagrancia, porque no están cometiendo ningún delito, se da porque se permite esto durante el estado de emergencia. Si se suspende el estado de emergencia, si el Estado peruano dice ya no es necesario el estado de emergencia, entonces el gobierno no puede restringir ni mucho, ni poco, ni absolutamente ninguno de esos 4 derechos. Es decir, no pueden restringir mi libertad de tránsito, mi derecho a reunión, y por lo tanto el Estado no puede aplicar las armas que necesita para controlar la emergencia sanitaria. Por esa razón, y sobre todo por la restricción del derecho a reunión, vamos a tener que continuar con el estado de emergencia probablemente un año, como teníamos en las épocas del terrorismo, recuerdo. Estado de emergencia no necesariamente es toque de queda. Se mantiene para restringir algunos derechos, en algunos momentos, no todo el tiempo. Y siempre que tengan relación con la pandemia, por supuesto, hay una racionalidad que está establecida en la Constitución. Muy bien. Emergencia sanitaria es una creación de la Ley General de Salud, que le da la rectoría de la emergencia al Ministerio de Salud y le permite tomar acciones normativas y logísticas para enfrentar la emergencia sanitaria que en circunstancias normales no tendría. Entonces, es una institución de orden legal contra una institución de orden constitucional. La emergencia sanitaria se declaró por 90 días y puede declararse los primeros días de marzo por 90 días más, dándole estas facultades o no dándole estas facultades al Ministerio de Salud. Entonces, como se dan cuenta, la suspensión de derechos constitucionales tiene naturaleza constitucional, la administración de la crisis tiene naturaleza legal. Son dos cosas completamente distintas, pueden convivir como pueden no convivir, y en este momento lo que el presidente tiene que decidir es, dentro del estado de emergencia, si mantiene medidas más restrictivas de la movilidad social o no. Eso es lo que tiene que decidir. Entonces, yo no creo que se levante el estado de emergencia, ni tampoco la emergencia sanitaria. Lo que se va a discutir es la inmovilidad social obligatoria y el toque de queda, como medidas positivas o negativas para reducir el contagio. Entonces, hemos sostenido varias veces que el toque de queda en este momento es contraproducente porque reduce el número de horas de atención bancaria y de mercados que se han constituido ya, por lo menos en las primeras investigaciones empíricas, en los focos de contagio. Si tú amplías las horas y haces que la gente no se aglomere, la defensa frente al contagio, tanto de los trabajadores de mercados y de bancos, es mucho mejor que si permites en muy pocas horas atender a mucha gente que se va a aglomerar y no mantener la distancia social. Por lo tanto, es posible que el presidente nos diga que el toque de queda se mueve a una hora más elevada en la noche para controlar que la gente no salga en la noche, eso te permite algún nivel de control de la seguridad ciudadana, si se quiere, es otro objetivo. Pero sí amplías las horas de atención a la gente en mercados y en bancos y en farmacias. Esa es una medida. La otra es la del aislamiento social obligatorio, que se debería mantener para la mayoría de personas. Y me explico. Las personas que tienen que salir a trabajar, hay un grupo que ya lo ha hecho, y lo ha hecho desde el 16 de marzo. Medios de comunicación, médicos, enfermeras, policías, fuerzas armadas, agua, todo lo que es de saneamiento público, recojo de basura, limpieza de calles, bomberos, todo ese grupo humano ya está trabajando y va a continuar trabajando. Despacho de alimentos, transporte, producción de alimentos, líneas de farmacia, etcétera. Toda esa gente ya trabaja y va a seguir trabajando.
Los que están en teletrabajo y pueden permanecer en teletrabajo tienen que permanecer en sus casas, que es mi caso, el caso que ustedes ven todas las mañanas en la pantalla es ese. Y finalmente, un nuevo grupo que se va a incorporar en algunas líneas, ¿no? Pesca, por ejemplo, travesías largas donde la gente ya está confinada, se hacen su prueba, entran al bote, se van, ¿no es cierto? Mina, lo mismo. Algunas líneas, como por ejemplo, artículos de comercio electrónico. Entonces, esas personas sí pueden salir a trabajar. La pregunta es, ¿qué hacemos el resto? ¿Y qué hacen las personas además de trabajar? Y la respuesta es nada más que trabajar. O sea, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Punto. Y las demás personas, lo que vamos a escuchar este día es que seguimos en cuarentena. Por lo menos un buen tiempo. Y para fortalecer ese punto de vista, creo yo que esta mañana hemos visto operativos por todo Lima, sobre todo en el centro, Mesa Redonda está en este momento repleta de policías, y claro, el equipo Radio Santa Rosa se ha demorado en llegar, porque antes llegaban más temprano porque nadie lo paraba, pero ahora lo está parando en cada esquina, entonces claro, se van a demorar mucho más. ¿Por qué? Porque los ministros de Defensa e Interior han sido sutiles, porque no quieren pues quemarle la película al presidente, obviamente, pero ya lo han adelantado, ¿no? Desde el punto de vista de esos dos sectores, no se puede salir del aislamiento social obligatorio. Y desde el punto de vista de cualquiera, o sea, tenemos un número de muertos que se está incrementando día a día. Saltamos en el número de muertos. ¿No es cierto? Ya de 50 pasamos a 100 y de 100 estamos llegando casi a los 200. Entonces, esto va a seguir creciendo por lo menos 3 semanas más. Y hasta junio no va a caer, si es que no hay un rebote. Entonces no es prudente haber hecho un sacrificio, digamos, tan grande para que se pierda tan rápido, ¿no? Sobre todo porque el sistema de salud está colapsado y ese es el problema central. El sistema de salud no aguanta más. Aguanta lo que tiene ahorita con las justas y con todas las quejas que hemos escuchado, pero no da para más. O sea, ya estamos en 800 pacientes en respiradores y no hay muchos más respiradores. Estamos con las justas y muchos lugares del país ya no tienen respiradores, punto. Entonces, estamos en ese momento que se preveía en marzo, claro, ya estamos 8 de mayo, la primera semana de mayo, pero vamos por lo menos 2 o 3 semanas más en la misma situación. No creo que sea posible que tú digas todo el mundo sale. Y creo también, Abel, que ya hay un mayor consenso, gracias a Dios, en dejar de echarle la culpa a la gente como si las personas tuvieran la culpa, en vez de investigar las causas. Se están investigando mejor las causas. Lo hemos dicho desde el primer día, dejen de echarle la culpa a la gente. Busquemos las causas. Las causas del contagio acelerado, de no descender, de que no funciona el tercer maquillazo, es que le has dicho a la gente que salga a cobrar un bono y que salga a comprar comida. Y la has llevado a lugares donde se va a contagiar. ¿Qué tienes que atacar ahora? Los lugares donde la gente se está contagiando. ¿Qué lugares son esos? Los lugares donde la gente se aglomera o pasa todo el tiempo por ahí. Mercados, bancos y probablemente transporte urbano, que se está insistiendo en la limpieza, pero cualquier insistencia es poca. Hay que insistir e insistir, incluso los taxis que están operando, hay que insistir en la limpieza del mismo taxi y la distancia dentro del taxi. Entonces, hay que insistir e insistir. Y bueno, hoy es portada del Comercio el tema de los gordos, pero hay un tema ahí que creo que sí es importante discutir. Hay un grupo de personas en el país que tiene problemas de salud y trabaja. Tienen enfermedades crónicas, que son más bien una condición más que una enfermedad. Es parte de su vida. Y tiene su enfermedad controlada y puede trabajar. Pero, según el Ministerio de Salud, estas personas no pueden trabajar. Y yo considero que esa es una decisión del médico que atiende a esa persona y de esa persona.
de una conversación entre esa persona y su médico. O sea, hacer una prohibición plana en realidad no está contribuyendo a salvar vidas ni a salvar la economía de esas personas que dicen, oye, yo me siento bien, me cuido, trabajo prácticamente solo, voy a una oficina donde hay 3 personas, y claro, tengo más de 60 años. ¿Por qué no puedo ir a trabajar? Y además no me van a pagar mi sueldo por no ir a trabajar. Y estamos hablando de una lista que es larga y que agrupa, dicen que si sumas todo, a 1/3 de los adultos del Perú. Porque no solamente son los mayores de 60 años, son todas aquellas personas que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, que es obesidad. Y mire, ahí están muchísimos varones, incluidos varios del Consejo de Ministros. Esos hombres, mire, un hombre de 1,70 m que pesa 90 y tantos kilos, ya está, no puede ir a trabajar. Dice, no puede ser, eso es la norma. Sí, claro, tiene un problema de salud, por supuesto, pero no le va a resolver de acá al lunes. Los que tenemos asma, controlada, absolutamente controlada. Además, yo leí un artículo donde dice que la mayoría de las muertes no incluyen a gente necesariamente con asma. No es la más alta comorbilidad. Pero, según el Ministerio de Salud, yo no puedo rezar a Radio Santa Rosa. Yo sé hasta cuándo, porque tengo asma, público y notorio, ¿no? Tengo un tratamiento de prediabetes, tampoco pude trabajar, me he ganado varios de las figuritas las tengo. Pacientes que tienen diálisis y que sí hacen algún nivel de trabajo porque eso los hace sentirse bien, los hace sentirse dignos, proveen a su familia y están manejando su enfermedad, no pueden trabajar. Entonces, creo que tiene que contemplarse más la intervención del médico tratante que conoce a su paciente, sea en el MINSA, sea en el Seguro Social, sea en la salud privada, y que le dice, bueno, en las condiciones en las que esta persona está trabajando, puede trabajar. Y las personas que tienen problemas cardíacos, hipertensión controlada, que toman sus pastillas todos los días. O sea, todos los que tenemos enfermedades crónicas, estamos medicados, tomamos medicamentos todos los días para mantener muy a raya y muy controlada la enfermedad. Todos los diabéticos, diabéticos insulino dependientes. O sea, no tiene sentido lo que ha hecho el Ministerio. Yo entiendo que quieren cuidar a las personas, está muy bien, esa es una lógica, pero esta discriminación no parece tan positiva, ¿no? Porque no es una discriminación positiva, sí, pero no parece tan positiva si es que se considera claramente, y además esto es para el sector público y el sector privado, que se está dejando de lado a personas que pueden trabajar perfectamente. Además, si tú no haces una crisis de asma, nadie se da cuenta que eres asmático. Yo decía, si me voltean la cartera van a encontrar el inhalador, porque todos caminamos con inhalador. Pero creo que no tiene mucho sentido. Y la lista es larga. Por eso creo que haría bien el Ministerio de Salud en discutir este tema y el de la enfermera, ¿no? Eso de tener enfermera cada 20 personas no tiene ningún sentido, la verdad. Y a la larga, esto sí puede ser discriminatorio, no ahora, pero en 2 años, 3 años, que no te contraten porque eres asmático, que no te contraten porque tienes diabetes, a lo único que va a llevar es a que la gente oculte sus enfermedades. Y tal vez incluso que no se trate, por tratarse de enfermedades estigmatizantes. No te tratas, no dices nada, no vas ni al médico, no haces una consulta, atentando contra tu salud para no perder tu trabajo. Es muy complejo lo que está haciendo el Ministerio de Salud. O sea, la OMS no recomienda estigmatizar a las personas por sus enfermedades. Y esto es un estigma. Ese es un problema grave. Así es. Bueno, tenemos que hacer una pausa. No, Rosa María, ya estamos comunicados con Radio San Martín, con Jenny Flores de Arequipa, pero a mí me gusta un comentario que pone Antonio acá en el Messenger. Dice, no a la discriminación, vamos a la protección de los gorditos. Los gordos unidos jamás serán vencidos. Alguien le decía, es que esto es por su bien. Por supuesto, o sea, yo no dudo de las buenas intenciones, ¿no? El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. El problema es que de acá al lunes no lo vas a resolver. Así es. O sea, de acá al lunes la gente no va a bajar 10 kilos. Es imposible. Y no debes hacerlo tampoco.
¿Ya? Es mal, no se te ocurre hacerlo. Lo único que vas a hacer es deshidratarte. Así es. Digamos, yo el asma no me la puedo quitar. Muchas mujeres, como yo, han tenido diabetes de embarazo. Ajá. De cada 3 mujeres que tienen diabetes de embarazo, 2 hacen la enfermedad. Yo estoy en un tratamiento para no hacer la enfermedad. Ujú. Entonces, ¿qué culpa tengo? O sea, eso de culpabilizar al enfermo, o sea, el asma es genética, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo asumir una culpa por una enfermedad. Y además lo que es más grave es que la norma, si a mí me pasa algo, hace responsable a mi empleador, lo cual es una barbaridad. ¿Qué responsabilidad puede tener mi empleador por mi asma? Todo al revés, la verdad. La verdad que todo al revés, pero en fin. Vamos Creo a que Arequipa, los Rosa asmáticos María. unidos también jamás se han vencido. Muy bien. Jenny Flores está con nosotros desde Radio San Martín. Jenny, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Buenos días, Abel, desde Radio San Martín de Arequipa, día 54 de la cuarentena, hoy viernes 8 de mayo. La información de lo que se viene suscitando por decisión del Comando COVID Regional, que lo encabeza el general de brigada Eduard Grappelli, en esta semana se ordenó el cierre de 2 plataformas más grandes que agrupan a más de 50 mercados por la aglomeración de personas, convirtiéndose en un foco de contagio por coronavirus. Se trata de Andrés Avelino Cáceres y Río Seco. Tras pruebas rápidas, se detectaron 15 casos positivos, aunque pese a la medida, el comercio ambulatorio es el que está presente en las calles. Desde que inició la cuarentena, aquí en Arequipa el servicio de taxi no funciona, no circula. Y en esta semana, por decisión del Comando COVID, el transporte público no está brindando el servicio. Como lo referías, hay muchas personas que quieren acudir a cobrar el bono y tienen muchas dificultades. ¿Cuál es el reporte de epidemiología de la Gerencia Regional de Salud? Total de muestras moleculares y rápidas, 17.229. Casos positivos, 841. Fallecidas, 25 personas. Recuperados, 105. En cuanto a las camas UCI, de acuerdo también a información del congresista José Luis Ancalle, que es parte de este comando regional, en el Hospital Honorio Delgado Espinosa solo existen 8 camas UCI, y en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de la Seguridad Social, 15 camas. En cuanto a las pruebas rápidas, actualmente solo hay 3.000. El resto de las 20.000 que se adquirieron hace casi un mes ya fueron distribuidas entre hospitales, redes de salud en provincias, entre otros. Se usan en promedio 50 pruebas por día. Y hace 2 días también comentarles, se habilitó un centro de aislamiento en Cerro Juli con 200 camas, y aquí se va a estar albergando a pacientes positivos con síntomas leves y asintomáticos. Hay una preocupación sobre el presupuesto para el gobierno regional. Ha recibido 10.243.000 soles para las 8 unidades ejecutoras de este sector, pero de este monto solo se gastó 3.399.000 soles. Estamos hablando del 33.20%. Ya la gerencia de la Contraloría Regional ha cuestionado el poco gasto a más de 50 días de la cuarentena. Además, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el legislador por Arequipa, Edgar Alarcón, ha citado al gobernador regional, Elmer Cáceres, para el próximo viernes. Esta reunión se tiene que hacer de manera virtual a través de una videoconferencia. Esa es la información que podemos alcanzarle desde Arequipa a través de Radio San Martín. Rosa María. Jenny, muchas gracias. En realidad la situación parece controlada, ¿no? A pesar de los fallecidos, es una situación muy distinta a la del norte del país. A pesar del comercio ambulatorio y que la gente sale a hacer sus compras, ¿se podría decir que Arequipa está ordenado en este momento? Rosa María, pareciera que el panorama fuera distinto, pero hay muchas preocupaciones. La población sale también por el tema económico. La necesidad de trabajar los obliga a esta situación, y mencionábamos el cierre de estos mercados, de estas plataformas que son grandes. No tiene mucho sentido, Jenny, la verdad, por lo que nos cuentas, porque en realidad lo que tienes que hacer es separar a la gente que está enferma, fumigar, esperar 48 horas y volver a abrir, porque es mucho peor el comercio ambulatorio. Dentro de un mercado tú puedes ordenar, fuera del mercado es un caos.
Así que esperemos que tomen una decisión un poco más sabia. Se están organizando y han formado incluso una comisión para que puedan aperturar, porque son toneladas y toneladas también de productos perecibles y ellos también están mostrando esta preocupación. Así es. Muy bien, Jenny, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ahora sí, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa, porque regresamos para hablar del tema que nos ha preocupado ayer toda la tarde. La extraña conducta del Congreso de la República, que está en categoría pandemia. Las cosas que han hecho ayer no tienen ningún sentido económico y tampoco colaboran con la transparencia de la conducta de los congresistas. Dos cosas. La primera, la abolición del peaje durante el estado de emergencia, que como expliqué, el presidente no puede levantar, Dios sabe hasta cuándo, probablemente hasta el próximo año. Y lo segundo, una resolución legislativa para crearse sus excepciones propias a la declaración de intereses a la cual están obligados todos los funcionarios públicos. Los congresistas quieren tener la suya propia, la que ellos consideren tiene que presentar. Lo cual no extraña, porque el proyecto de peajes, por ejemplo, es un proyecto con nombre propio que beneficia única y exclusivamente al transporte de carga, dado que, como ustedes saben, el transporte interprovincial está suspendido y el transporte particular casi suspendido. Esto es lo que han hecho ayer en el Congreso, y lo explicaremos ahora, es inconstitucional, pero además es una barbaridad desde el punto de vista económico y del prestigio del Perú ante el mundo. Y el daño es muy grande, el daño al prestigio es muy grande, y lo han hecho con absoluta impunidad. 102 congresistas votaron a favor de abolir los peajes y desconocer contratos firmados por el Perú, a pesar de que el Congreso, la Constitución se los prohíbe. Reitero, con total impunidad. Esto amerita una investigación más adelante de la Fiscalía Anticorrupción para ver cuáles son los intereses que han estado de por medio y qué transportistas de carga han financiado cuáles campañas políticas. Vamos a la pausa con Gino Costa y volvemos. Volvemos con Gino Costa. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio San Martín. Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quiebamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se une Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también estamos en la página web, los aplicativos móviles. Rosa María, ya está el congresista Gino Costa en la línea. Así es, quería empezar con un comentario que acabo de leer en Twitter de Augusto Álvarez, que dice lo siguiente: oyendo en RTP a Anthony Noboa, de Acción Popular, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, se constata que sería un riesgo encargarle la administración de un puesto en un mercado. Ese es el nivel de economía que hay hoy en el Congreso de la República. Y yo me permito empezar leyendo el artículo 62 de la Constitución, que está escrito para niños de primaria. Les voy a leer lo pertinente. Artículo 62. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes. A ver, tú me has entendido, ¿no? Dice la Constitución, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes. Ajá, muy bien. clarísimo. Ayer han modificado términos contractuales por una ley. Estamos con Gino Costa. Muy buenos días, congresista. Rosa María, buenos días. Un saludo a todos tus radioescuchas a nivel nacional. Muchas gracias. Bueno, el artículo 62 es clarísimo. Sin embargo, 102 congresistas no entienden este texto. ¿Por qué? No lo entienden o no lo han querido entender porque han tenido la oportunidad de que se les explique de manera muy clara. En la Junta de Portavoces estuvo presente la ministra de Economía hace un par de días antes del pleno de ayer, y también el ministro de Transporte. Y este tema ya había sido discutido con anterioridad también
y se habían presentado los mismos argumentos. De manera que esto llama a sospecha, porque no es solo vulnerar el artículo 62, Rosa María, sino las consecuencias que eso puede tener y que tendrá, porque quienes se ven perjudicados con la modificación de su contrato de concesión recurrirán a los mecanismos de arbitraje que existen para exigir que se les indemnice, y será muy difícil que no la ganen, con lo cual nos va a salir muy caro. Vamos todos a tener que pagar los costos de haber interrumpido unas concesiones donde el privado todavía tenía inversiones importantes que hacer, indemnizarlo, pagar por supuesto los costos del proceso y las consecuencias de la paralización de las obras de mantenimiento y la atención de emergencia en esas vías. O sea que por donde uno lo mire, los costos van a ser elevados y no está muy claro cuáles van a ser los beneficios. Es decir, los beneficiarios, ¿quiénes van a ser? Los que usan las carreteras concesionadas, autofinanciadas, que son unas pocas en el país, que son los transportistas de carga, mejor dicho, las empresas de transporte de carga, que siguen haciendo un buen negocio en medio de la pandemia, que no están al borde de la quiebra, son ellas las que se van a beneficiar. Esos son los intereses que se han visto favorecidos por esta decisión que nos va a costar muy caro a todos los peruanos. Ahora, 102 congresistas, o sea, señor Costa, usted está en absoluta minoría. Totalmente. En este y en varios otros temas. Bueno, claro, ¿es un déjà vu? ¿Es volver a lo anterior? Es un Congreso diferente en el sentido que no hay una mayoría aplastante de una sola fuerza política, sino una variedad, ¿no es cierto?, de representaciones, pero que coinciden en lo esencial, que es mirar a las próximas elecciones y ver qué pueden ganar en este corto plazo, aunque sea a costa del país. Posicionarse bien de cara a las elecciones es lo único que les interesa, me parece. Y en segundo lugar, yo creo que hay algo más preocupante, que es que este populismo va un poquito más allá de la mirada de corto plazo al proceso electoral. Creo que tiene que ver, Rosa María, con el desencanto, la pérdida de confianza o el colapso de la confianza en relación con el sistema político y sus actores, pero también con la manera como ha estado organizado el sistema económico hasta ahora y sobre todo la inversión privada y las asociaciones público-privadas. Y revertir eso va a ser tremendamente difícil, va a ser el desafío de los próximos años, creo yo. Va a haber, no solo de cara a las próximas elecciones, sino en los siguientes años, una tendencia populista muy marcada, un cuestionamiento del sistema político y económico como lo hemos conocido, y eso, digamos, ese es el escenario que creo que tenemos por delante. Ahora, no van a tener nada que discutir en realidad, porque en los próximos años no va a haber inversión privada en obra pública. En el mundo entero se está retirando por la recesión. Así que, en realidad, esto es para los que se quedan porque tenían contratos anteriores. Pero no, y con esta señal acaban de destruir toda la credibilidad del Perú. El presidente puede presentar una acción de inconstitucionalidad y ganarla con facilidad, porque el texto del artículo 62 es expreso, pero también podría suspender el estado de emergencia, porque supuestamente esto es mientras haya estado de emergencia. No creo que lo haga, porque sería una irresponsabilidad, pero sí. Ahora, hay otra ley, esta vez una resolución legislativa. Se trata de la declaración de intereses. Y el Congreso aprobó ayer que ellos tienen corona y que van a hacer su declaración de intereses como a ellos les guste. ¿Qué pasó acá? Bueno, ese es el otro ingrediente que acompaña a la nueva representación, a la mayoría de la nueva representación parlamentaria, que es, junto con esta actitud populista, ¿no es cierto?, y que se basa en el descrédito y la pérdida de confianza, como resultado sobre todo de la corrupción, ¿no es cierto? Hay que decirlo claramente. Estamos pagando esos resultados. Pero eso va acompañado no de una nueva actitud, ¿no es cierto?, de integridad frente a digamos,
los riesgos de corrupción ajenas y privadas, sino al contrario, con una gran laxitud. Y eso lo demuestra la decisión adoptada ayer. Los congresistas nos eximimos de informar, ¿no es cierto?, de nuestros intereses, como ha sido establecido por el decreto de urgencia aprobado por el gobierno en diciembre del año pasado. Y vamos a crear un procedimiento especial para hacerlo, ante la Contraloría General y en las condiciones en que lo decida el Congreso de la República. O sea, no queremos ningún tipo de supervisión en estos temas, y mientras menos transparencia, mejor. Bueno, congresista, probablemente si se publicaran unas declaraciones de intereses sinceras, honestas y completas, descubriríamos cuántos camiones de transporte de carga hay metidas en esas declaraciones juradas de intereses. No es raro que las dos normas se aprueben el mismo día. Los vínculos comerciales, económicos, profesionales y laborales que hayamos tenido los congresistas antes de llegar al Congreso, se pueda, ejercer una labor de fiscalización para que no se llegue al Congreso a favorecer esos intereses. El tratar de evitar eso, obviamente lo que está expresando es un deseo de que los congresistas tengamos carta blanca para responder a cualquier interés. Y con el antecedente de Luciana León, queda claro que desde el Congreso se trafica intereses casi impunemente y bien tapado. La declaración de intereses hubiera permitido, si hubiera sido honesta, detectarlo, o por último, contrastar su conducta con aquello que no dijo. Pero eso ya es para el Congreso, no para el resto del Estado, pero para el Congreso eso es a partir de ahora imposible. Claro, la declaración jurada de intereses es uno de los temas que está en la agenda anticorrupción hace varios años. La Comisión de Integridad Presidencial del 2006, presidida por Eduardo Vera, la recomendó como uno de sus principales puntos. La Comisión Anticorrupción, de alto nivel anticorrupción, también lo ha hecho. En fin, son varias instancias dedicadas a la lucha contra la corrupción que han señalado la importancia de esta herramienta. Y es lamentable que el Congreso diga, bueno, nosotros como somos un poder del Estado independiente nos eximimos, ¿no es cierto?, de esta norma. Algo más para que lo sepa el público. Estado, y organismos constitucionalmente autónomos y gobiernos regionales y gobiernos locales van a decir, nosotros también somos autónomos, ¿no es cierto?, y decidimos presentar nuestra declaración de la manera que queremos y ante quien querramos. Es, muy mal ejemplo y da, por supuesto, muy mala espina, ¿no? Además, hay que decir, para que el público entienda, no se ha aprobado una ley en este caso, sino una resolución legislativa que no puede ser sujeta a observación por parte del Ejecutivo. El viejo truco de la resolución legislativa para que no se la observen al otro lado. Entonces ya está oleado y sacramentado, y se aprobó masivamente también. Rosa María, los congresistas que han respondido a las expresiones que yo he tenido sobre esto, han dicho que falto a la verdad, porque no se trata de que no se haga declaraciones juradas, sino que esta no se remita a la presidencia del Consejo de Ministros, donde va a estar la base de datos, que es una base de datos pública. O sea, no es que la PCM va a decidir qué cosa hace público. La PCM va a tener una base de datos, cada congresista individualmente entra, presenta sus datos e inmediatamente son públicos. O sea que no hay ningún peligro de manipulación por parte del Poder Ejecutivo. Pero en fin, ese ha sido el argumento. Entonces esperemos unas semanas, unos meses, porque rápidamente el Congreso va a tener que ponerse a derecho para ver si en efecto tienen razón de que en realidad solo se trata de que el Congreso declarará ante la Contraloría y no ante la PCM, o si en el fondo lo que hay es un interés de evitar las declaraciones juradas. Es probablemente lo que ocurra, porque hasta ahora, a pesar de que el decreto de urgencia está vigente y los congresistas ya deberían haber hecho su declaración jurada, me parece que solo la han hecho una docena de congresistas. Sí, es que es una barbaridad. Da la impresión que se trata de perpetuar esa situación de oscuridad. Así es, y que termine el Congreso sin haber presentado nada, porque además hay un componente adicional.
han puesto en esta resolución legislativa una frasecita que es mortal, que es de acuerdo a lo que decida la mesa directiva. Entonces, la mesa directiva dice, sí, declare usted lo que ha hecho en el último año. ¿Ya está? Exacto. Se puede acotar. No es que la declaración que van a hacer los congresistas es la misma que van a hacer el resto de funcionarios públicos, no. Así es. La modalidad de la declaración la determinará, como bien tú dices, el Consejo Directivo, Claro. y no se remitirá a la PCM como establece el decreto de urgencia, sino a la Contraloría General de la República. Claro, O sea pero que vamos a tener, digamos, al Congreso acomodando la norma y la declaración jurada a sus mejores intereses, que no son los de la transparencia, ¿no? Porque la segunda disposición transitoria y final dice que todo lo referido a la declaración jurada de intereses de los congresistas y los funcionarios del Congreso está regulado, ¿no es cierto?, por el reglamento del Congreso, o sea, por esa disposición que le otorga plenos poderes al Consejo Directivo. Una barbaridad más, pero felizmente Dios estuvo con nosotros, y hay que decir que no llegaron a aprobar el tema de los colectivos. Iban a formalizar el transporte colectivo en plena pandemia. Ya ese es de campeonato, ¿eh? ¿Qué pasó? Cuéntenos qué pasó al final de la noche con esto. Bueno, ahí felizmente no hubo consenso, se pidió un cuarto intermedio para ver si se encontraba. No se encontró y se levantó la sesión sin que el tema regresara, felizmente. Pero estoy seguro que regresará porque hay un bloque muy sólido a favor de, digamos, formalizar este sistema de transporte que va contracorriente de todos los esfuerzos, ¿no es cierto?, de ordenamiento y de modernización del transporte a nivel nacional. No, O sea, es una que hay vergüenza. también una lucha entre formalidad e informalidad, como todo lo formal ha caído en gran descrédito a nivel político y a nivel económico. Entonces hay que promover la informalidad de alguna manera y los intereses detrás de la informalidad, a costa, ¿no es cierto?, de ordenarnos y de modernizar la economía y el sistema político. Congresista, usted es una de las pocas personas que ha estado en los dos congresos. ¿Los puede comparar, por favor? Bueno, difícil la comparación como te decía. Quizá ahora, como estamos muy al principio, nos ha tocado una situación muy difícil, Rosa María, porque claro, uno ya se había acostumbrado a los actores. Claro. Y sabía qué esperar de ellos y cómo tratar con ellos. Como nos ha agarrado la pandemia cuando estábamos por instalarnos y tenemos que funcionar virtualmente, de hecho estamos funcionando y hacemos un gran esfuerzo, la relación interpersonal no ha existido y no existe todavía. Así es. Entonces eso hace que la desconfianza sea mayor de la que existe cuando hay una relación más directa. Entonces yo te diría que, digamos, es una primera diferencia. Políticamente creo que lo que tienes es una gama de opciones, pero cualidades alrededor de las ideas que te mencionaba anteriormente. No es tan sólida como era el fujimorismo con sus aliados apristas en el Congreso anterior, pero me da la impresión que se va consolidando. Hay una tendencia más populista, muy dada a la demagogia y laxa en los asuntos de integridad, como lo demuestran la situación de Alarcón como presidente de la Comisión de Fiscalización o la de Luna Morales como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Sí, creo que para ser presidente de comisión hay que tener antecedentes penales. Pero de verdad. Ahora, tú sabes, presentó un proyecto de ley que todavía no ha sido discutido porque no se considera prioritario por la coalición gobernante en el Congreso, precisamente para impedir que por lo menos en las comisiones que tienen que proteger la integridad en el ejercicio de la función pública, como fiscalización, ética, acusaciones constitucionales o inmunidad parlamentaria,
los congresistas con cuestionamientos éticos o con procesos de investigación fiscal o judicial no puedan integrarlas. Pero no se va a discutir digamos, eso, en realidad creo que no sería necesario tener una ley así, debería ser obvio, ¿no es cierto? Obvio. Por claros conflictos de interés. Por vergüenza pública se llama. Temiendo lo que iba a pasar, que esto pueda ser puesto por escrito, pero hasta ahora no ha sido posible discutirlo. Ahora, ayer se había presentado con carácter de urgencia un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo coincidente con las acciones que está tomando el Poder Judicial para promover la excarcelación de reos sin sentencia en el marco de la epidemia del COVID. Estas personas no pueden esperar, cada día hay más enfermos con COVID en los penales en condiciones de hacinamiento. ¿Por qué no se dio trámite a esta iniciativa? Mira, esto ha sido lo más triste de la sesión de ayer. Lamentablemente la Junta de Portavoces no logró un consenso sobre esta materia. Nosotros, a través de nuestro vocero, habíamos planteado que esto se vea en el Pleno. Se acordó por mayoría que esto pase a comisiones con carácter de urgente. Pero resulta que esto irá pues a la Comisión de Justicia, que todavía no se ha instalado, y a saber cuándo se instalará y cuándo comenzará a funcionar. Cuando, como tú dices, este sí es un tema de la máxima urgencia. Es decir, de todos los temas abordados ayer en el Pleno, muchos de ellos importantes, algunos menos o no importantes, pero habían algunos importantes, como la aceptación de la renuncia de Mercedes Arauz, por ejemplo, ¿no? Y la insistencia o no de la ley de peajes era una cosa que tenía que discutirse. Lamentablemente se aprobó la insistencia, pero había otros temas que no eran urgentes. El más urgente era este. ¿Por qué? Porque si hay algo realmente urgente hoy en el país es la pandemia, ¿no es cierto? Y uno de los focos de contagio más importantes de la pandemia hoy día son los penales del país y los centros juveniles, y la gente se está muriendo y los agentes penitenciarios se están muriendo. Y entonces el Poder Judicial pide, ¿no es cierto?, herramientas para poder revisar procesos con facilidad y dar la libertad a los que están procesados, que todavía no están condenados, y establecer algunos criterios eventualmente para permitir la conversión de la pena y la libertad en quienes han sido condenados. Es un buen proyecto de ley que recoge muchas de las preocupaciones del Poder Judicial y que ha tenido que presentarlo el Ejecutivo, porque cuando pidió facultades para legislar sobre esta materia, el Congreso no se las dio. El Congreso pidió facultades para modificar la situación jurídica de internos e internas en centros penitenciarios y centros juveniles, y el Congreso no le dio esa facultad. Entonces ha tenido que presentar un proyecto de ley. El Congreso ha dicho, oye, pero ya le dimos facultades. Claro, le dieron facultades, pero no para esto. Por eso el Ejecutivo ha tenido que presentar una iniciativa. Y han dicho, no, bueno, ahora nos quieren hacer a nosotros responsables de una medida impopular. Entonces, lo que está haciendo que el Congreso todavía no se pronuncie sobre ese tema, que es absolutamente urgente y prioritario, es que la mayoría en el Congreso no quiere, lo que a criterio de ellos es pagar el costo político, ¿no es cierto?, de legislar sobre esta materia, porque se va a decir que son ellos los que están abriendo la puerta de los penales, cuando en realidad de lo que se trata es de dar curso a una iniciativa del Ejecutivo para que sea el Poder Judicial que decida quién se queda y quién puede salir. Así es. No, y para que se revise el concepto de prisión preventiva, que en el Perú se está aplicando lamentablemente de una forma tal que ha convertido las cárceles en realmente un depósito de personas que esperan sentencia. Eso es absurdo, en ningún sistema del mundo eso funciona. Pero bueno, había un tema que usted ha mencionado que también lo estaba dejando para el final, que es la aceptación de la renuncia de Mercedes Arauz. Ella la había presentado de manera irrevocable, era inevitable que esto sucediera, pero sí llamó la atención dos cosas. Primero, las personas los partidos que la hicieron juramentar esa aciaga noche el 30 de septiembre, ahora sí le aceptaron la renuncia. Es decir, Acción Popular y Alianza para el Progreso estuvieron muy contentos con que Mercedes Arauz juramentara írritamente como presidenta del Perú. Y Fuerza Popular, que la recontrapoyó, se abstuvo.
¿Ve un poco de hipocresía política en todo esto? Bueno, digamos que Fuerza Popular por lo menos se abstuvo, ¿no? Por lo menos, pero En el igual, caso- ha debido decir no. ¿Perdón? Ha debido decir no. Han debido decir que no, claro, pero era demasiado, ¿no? Entonces, Pero se llama han consistencia, acomodado ¿no? al clima político reinante en el Congreso, y yo creo que, pero se han distanciado, digamos, de la medida. Ahora, en el caso de Acción Popular y APP, es coherente con lo que han venido diciendo, que ellos no tienen nada que ver con las bancadas que los representaron en el Congreso disuelto, Ya. ¿no? Y eso Pero lo van en a la decir sus práctica candidatos estamos ahora viendo, cuando postulen en el por los 2021. hechos sobre los que estamos hablando, que en el fondo mucho no ha cambiado AP, y tampoco ha cambiado APP, ¿no? Claro, lo que ha cambiado es el peso que tienen hoy en el Congreso. Eso ha cambiado. Han pasado de 5 a 25. Y por supuesto con Podemos Perú y con UPP y con Somos Perú también. Hay ahí una coalición, digamos, gobernante, Sí. que se entiende muy bien. Claro, es el populismo y la demagogia llevada al poder. Ahora, claro, lo mismo nos van a decir en la campaña el próximo año. Que los que están ahora no tienen nada que ver con los que vienen. Vamos a ver si esta vez le creemos. Muy bien, muchísimas gracias a Gino Costa. No sé si hay alguna Las elecciones pregunta del están, público. digamos, muy cerca, ¿no? Y esto está sirviendo también para que la ciudadanía conozca las verdaderas intenciones y la verdadera conducta, más allá de los discursos de las fuerzas políticas presentes en el Congreso, que serán las que estarán disputando las próximas elecciones generales en unos meses. Así es. Cada una peor que la otra, pero en fin. Congresista, no sé, Abel, ¿tenemos alguna pregunta del público? Bueno, sí, las personas te están preguntando si considera que hay detrás de estas nuevas leyes hay intereses muy particulares, que donde está implicado mucho dinero de por medio. Sino que hay intereses, está claro que en el caso de los peajes son las empresas de transporte de carga, que están funcionando perfectamente y que están, enhorabuena, haciendo negocio. O sea, no han sido afectadas por la pandemia, son ellas las que van a ser beneficiarias. Ahora, si hay de por medio, si esos intereses se han expresado de alguna manera ilícita para conseguir los votos que han conseguido, es imposible determinarlo, no tengo ninguna evidencia de ello. Pero, como digo, la situación llama sospecha. Igual en el caso de los intereses detrás de esta norma refería a la formalización de los colectivos, ¿no? Pero no tengo ninguna evidencia de eso. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al congresista Gino Costa por haber estado con nosotros. Abel, hoy día terminamos un poquito más temprano, ¿verdad? Sí, gracias, congresista, muy gentil de su parte. Bien, sí, Rosa María, las personas preguntan qué va a pasar el día de hoy. ¿Tú crees que el presidente...? No, la van a alargar, pues chicos, qué cosa. Ya hemos pasado por esto varias veces, ¿no? ¿O ustedes se creyeron el cuento de la quincena? Ya el cuento de la quincena ya no sirve, hace un mes que no sirve el cuento de la quincena. Hace más de un mes, ya sabemos que no dura 15 días, pues. Ahora, que hay, como les expliqué hace un momento, hay un grupo de gente que no ha parado de trabajar desde el 16 de marzo, ¿no? Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, bomberos, personal de limpieza de las municipalidades, personal de las empresas de agua, desagüe, energía, todas esas personas están trabajando. Todos los que trabajan en la línea de alimentos, todos los que trabajan en línea farmacéutica, despacho de productos, transporte de productos, centros comerciales, digamos, de despacho de alimentos. Muy bien. Todo ese grupo humano va a seguir trabajando. Y se le va a unir otro grupo más. Que tal es la cantidad de restricciones que no será muy grande. Ahora, yo te planteo preguntas que me planteaban ayer y yo no tengo respuesta. Por ejemplo, ya los que salieron a trabajar, y están trabajando desde el 16 de marzo, son asmáticos, diabéticos y tienen sobrepeso. Ya, ¿el lunes no han podido trabajar? Pues ya han estado trabajando. Tú mira nomás a los policías, están en la calle.
hay unos policías que te juro que, o sea, a simple vista yo creo que no pasan, ¿no? Y algunos ministros, ¿no? De repente el ministro de Salud no le cae bien el ministro de Justicia, no sé, pero hay algo que, digamos, vamos por partes con esto, no se entiende. Pero lo que está claro es que el lunes va a salir otro grupo. El grupo que está trabajando, perdón, es más o menos el 10% de la población, de la PEA, digamos, ¿no? De los que trabajan. Ahora, ¿cuánto más se va a unir? ¿Otro 10%? ¿20%? No se sabe. Lo que está claro es que lo que el gobierno no quiere es que esto sea la puerta abierta al comercio ambulatorio. ¿Se dan cuenta? Pero en la situación de personas que tienen casi 2 meses sin trabajar y habiendo cobrado un bono, a veces ningún bono, ya no alcanza, pues no hay forma de que alcance. Y esta gente va a salir a trabajar. Así de fácil. Y el bono universal, semi-universal, no universal, para el 75% de las familias todavía no ha salido. Tendría que salir el lunes para decirle a la gente, no salgas de tu casa, te estoy dando 780 soles. Compra comida y no salgas de tu casa. Tendría que ser muy, muy rápido ya la próxima semana. No sale a pesar de que está anunciado hace días. Así Entonces, eso es lo que va a pasar en la época del terrorismo. Vivos y que podíamos seguir adelante. Planeábamos cosas y a veces se frustraban, no salían, ¿no? Pero ahora, planes de corto plazo, ninguno. Nadie puede asegurar que en octubre no hay un rebrote. O sea, hasta que no haya una vacuna industrializada y difundida, despachada en el mundo entero, producida masivamente, no hay forma de hacer planes. De verdad que no hagan planes. ¿Qué le preguntamos al presidente si tenemos suerte? Si salimos de los autos, ya te he dicho, ¿por qué no responde lo que le preguntamos? Primera pregunta. Pues, presidente, le agradeceríamos que lo responda lo que le estamos preguntando. No, yo le preguntaría por el toque de queda. ¿Cree usted que restringir el número de horas al día en que le pide a la gente que salga a cobrar el bono y a comprar en el mercado o la farmacia ha sido una medida beneficiosa? ¿No debería cambiarse las horas del toque de queda? Y de repente nos dice que sí, que lo van a cambiar. Así es. Bueno. Ojalá. Estamos peleando, pero por cada espacio, ¿no? Es una pelea constante y agotadora, la verdad. Pero escuchan, ¿ah? ¿Te acuerdas lo de las torres que se dijo al día siguiente o a los 2 días? Sí. Estaba ya en las torres alistando más? Y está bien sí, a veces nos escuchan. Y dicen, abran las 5 torres, por el amor de Dios. Todas deben estar implementadas, todas. Mira lo que está pasando en Arequipa, que nos contaba Jenny Flores. Les mandan 10 millones de soles y gastan 3. O sea, si tienes la plata, maldición, compra las cosas. Ya, no hay algunas cosas, ya yo entiendo que no hay algunas cosas. Manda a hacerlas pues para que te las vayan trayendo. Igual las vas a necesitar. No robes. La Policía Nacional ya es un escándalo. No robes. Ya. No es tan complicado. Y he visto también, Abel, que los párrocos de Piura, se han unido también para conseguir balones de oxígeno en Santa Rosa. Sí. Por Piura también. Como se llama el lugar de nosotros, Parroquia Santa Rosa, bueno, también decirle a la gente de Piura que, bueno, colabore. No puede ser que no se pongan pues unos balones de oxígeno, ya. Si el Estado no llega, hay que apurarse, pues. Y una pena, como ha dicho ayer Gino Costa, lo que hizo el Congreso con el problema de los penales, es una pena. Y es también el día que se juzgue esto, porque se juzgará con otros ojos en unos años, sí, el Congreso tuvo la oportunidad de salvar cientos de vidas y no lo hizo. En todo caso, el Poder Judicial ayer ha sacado ya unos lineamientos, una resolución administrativa para todos los jueces del Perú, señalando que pueden revisar en otros términos, digamos, bajo la luz de la epidemia, las solicitudes de excarcelación. Ojalá que, aunque sea caso por caso, pero que vayan desafinando lo más rápidamente posible los penales. Así es, Rosa María. Nos tenemos que ir, Rosa María.
El padre Luis Enrique ya está esperando, bueno, también sin fieles, pero va a celebrar la misa en honor al Señor de la Justicia. Señor de la Justicia es una advocación muy esperada. Muy querida. Y hay que decirle a la gente que nos escucha, esto se hace sin fieles. Es una pena porque los viernes la iglesia revienta de gente, va muchísima gente a la misa de 9, pero Dios está con nosotros donde quiera que estemos. Así es. Bien, Rosa María, que tengas un bonito fin de semana. Sí, muchísimas gracias, nos vemos el día lunes. Lunes nos reencontramos y bueno, vámonos hasta la Basílica del Santísimo Rosario, donde el Padre Luis Enrique nos está esperando para celebrarnos la Misa del Señor de la Justicia. Permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.